Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2, que tenemos que hablar básicamente de lo que es la gestión de los residuos urbanos, perteneciente a la materia de gestión ambiental. El grupo está conformado por Valión Solórzano Noemí, Orti Moreira Justin, Herrera Muñoz Ronald, Macías Altos Ángel quien les habla y Suárez Mato Mayer. Bien, el tema de cuál les voy a hablar es acerca de la gestión de los residuos sólidos, o los RCU, que son los residuos sólidos urbanos. Hablemos primero acerca de lo que es la legislación ambiental para el manejo de los RCU. ¿Qué es la legislación ambiental? La legislación ambiental se refiere al conjunto de leyes, de regulaciones y normativas que se han creado con la finalidad de proteger el medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. En este caso es de la gestión de los residuos sólidos urbanos, pero como tal no se nos dice el manejo que deben de llevar. Ya es algo que vamos a ver ahorita. Voy a hablar especialmente del Código Orgánico del Ambiente, que es una de las más importantes en la actualidad, ya que aunque también existe la Ley de Gestión Ambiental, pero esa es del año 99 y la del Código Orgánico es del año 2017, es más actual prácticamente. Bien, vamos hablando entonces del Código Orgánico del Ambiente. ¿Qué nos dice? Que básicamente constituye en la actualidad la norma más importante del país en materia ambiental, pues en esta se regulan aquellos temas necesarios para una gestión ambiental adecuada. Como vemos, dice que en la actualidad es la norma más importante del país en cuanto a materia ambiental se refiere. Ahora vamos revisando lo que nos menciona. Por ejemplo, en el artículo número 27 habla acerca de las facultades de los gobiernos autónomos, descentralizados, metropolitanos y municipales en materia ambiental, los famosos GACS. ¿Cuáles son las facultades que estos deben de tener? Tenemos aquí, primer punto, el que es elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos o desechos sólidos. Prácticamente lo que está diciendo es que los GAC son los encargados de gestionar los residuos que se produzcan dentro de la región de la cual ellos son eh, gu- dirigen esa región, por así decirlo. Otro punto más tenemos lo que es generar normas y procedimientos para la gestión integral de los residuos y desechos para prevenirlos, aprovecharlos, eliminarlos según corresponda. Este punto de aquí es muy importante ya que está diciendo que ellos son los encargados de realizar los procedimientos para la gestión de estos residuos. Por ejemplo, la recolección hasta su disposición final. Eh, ¿Qué más nos menciona? También nos menciona acerca del aprovechamiento de estos, si se los puede aprovechar, como por ejemplo lo que son los orgánicos para el compost, que se lo haga como tal. Esto es algo que ya vemos más adelante. También el artículo 226 nos menciona acerca del principio de la jerarquización, que nos dice que la gestión de los residuos y desechos debe de cumplir con la siguiente jerarquización en orden de prioridad. Tenemos en primer lugar lo que es la prevención de los residuos, segundo la minimización de los residuos sólidos, eh, tenemos lo que es el aprovechamiento de estos, la eliminación y la disposición final. Muy bien, pasemos al siguiente tema que es la caracterización de los RCU, un tema súper importante. Vamos a ver qué es esto de la caracterización de los residuos sólidos urbanos. Y la caracterización, como vemos en la parte inferior, perdón, en la parte superior, eh, aquí nos dice que es un estudio que proporciona información básica de los residuos sólidos, con el objeto de diseñar técnicamente los sistemas de almacenamiento, barrido, recolección, transporte y disposición final. Aquí me detengo un poco para decirles que esto es súper importante, ya que es un estudio del cual, por así decirlo, algo base, del cual van a partir proyectos a futuro, como se nos menciona aquí,
para los sistemas de almacenamientos provisionales, la recolección que van a tener los residuos, la cantidad de vehículos compactadores que debo de destinar y la cantidad que se genera de residuos, el tipo de residuo que se genera, todo este tipo de información. Algo base del cual se va a partir y que me va a ayudar para proyectos futuros en cuanto a gestión de residuos se refiere. Ahora hablemos acerca de este estudio, porque la caracterización es algo no complejo, pero sí algo largo. Se, es muy extenso esto de la caracterización y se divide en tres etapas. Como podemos ver, la primera es la clasificación y perdón, la primera es la planificación que está conformada por estos puntos que ven aquí, que son cuatro. Bien, vamos a hablar acerca de esos puntos. Primero tenemos lo que es conformar el equipo de planificación, que es el que se va a encargar de planificar todo esto para el estudio de la caracterización. Segundo tenemos lo que es conformar el equipo de campo, que es básicamente quienes van a estar, por ejemplo, en lo que es la recolección de las muestras, llevarlos al lugar de acopio en el cual se va a determinar la cantidad que hay, pesaje, bueno, básicamente esto. Tenemos lo que es el tercero, que es asegurar los aspectos logísticos, que es algo que ya voy a hablar, y la identificación de las muestras por fuente de generación. Hablemos de asegurar los aspectos logísticos. ¿Qué es esto de asegurar los aspectos logísticos? Por ejemplo, el espacio físico. Debo de contar con un espacio físico para ya allí llevar las muestras que haya recolectado de las casas, de los comerciales o de todo el que se encuentre dentro de este estudio de caracterización. Allá se debe de pesar, clasificar y entre otras cosas. Debemos de contar con una unidad vehicular para la recolección y transporte de los residuos sólidos. Esta unidad debe ser especialmente para esto, para trasladar las muestras al espacio de acopio. Tenemos que contar con materiales y equipos para el estudio, como por ejemplo una balanza para realizar el pesaje, y equipos como por ejemplo también para determinar la densidad, entre otros. Tenemos lo que es también el cuarto punto, lo que es el equipo de protección personal e indumentaria, como por ejemplo los guantes, mascarillas, para evitar estar inhalando estos olores de la basura, y eso básicamente. Ya, ahora tenemos lo que les había mencionado, que era esto de aquí, la identificación de las muestras por fuente de generación. Tenemos eh, los residuos sólidos domiciliarios, según fuente de generación tenemos tres, sólidos no domiciliarios y sólidos municipales especiales. ¿Cuáles son los sólidos domiciliarios? Básicamente las viviendas, que estas a su vez se pueden clasificar o dividir por un nivel socioeconómico alto, medio o bajo. Y esto se lo realiza básicamente para, ya que según el estatus económico que posea, se puede generar más o puede ser menor la cantidad de residuos. Entonces es por esto que se realiza esa clasificación en las viviendas. Tenemos lo que es los residuos sólidos no domiciliarios, que son establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, mercados, establecimientos educativos, entre otros. Tenemos lo que es los residuos sólidos municipales especiales, que son, por ejemplo, centros veterinarios, centros comerciales, eventos masivos, como por ejemplo los conciertos, concentraciones, entre otros. Eh, Tenemos también los residuos de demolición o remodelación, laboratorios de ensayos ambientales, entre otros. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos lo que es la segunda etapa de este estudio de caracterización. Dentro de esta segunda etapa, así como la anterior, tenemos divisiones o puntos a tratar dentro de estas etapas. El nombre de esta etapa es el trabajo de campo de operaciones. Y aquí tenemos lo que es dentro de esto tenemos lo que es la asignación de las muestras, que es básicamente que cada promotor tendrá asignado un número de muestras. O sea, las personas que van a estar en el trabajo de campo, se les asignará un número
de muestras, por ejemplo, puede ser de viviendas, una cantidad de viviendas que van a ser quienes, allí donde se generan los residuos que se tomarán para el estudio. Ya. Ahora hablemos de los registros. Los registros de estos participantes que estarán en el estudio de caracterización, cada generador o cada participante deberá de tener, perdón, un código único para ser identificado. Hablemos acerca del procedimiento para el manejo de las muestras. Este es un punto súper importante. Se nos dice que se debe entregar una bolsa nueva codificada, recolectar las muestras, respetar los horarios establecidos. Para comprender esto, por ejemplo, digamos que es un día martes, se llega un día martes, se retira la muestra, que es la bolsa con la cantidad de residuos que se generaron el día anterior, que viene siendo el lunes, y entonces se le entrega a esa persona una nueva bolsa ya codificada para que allí coloque los residuos que se los retiraría prácticamente el día miércoles. Y esto de respetar los horarios básicamente es que se debe fijar una hora, que por lo general va a ser en la mañana, para allí retirar estos residuos y no llegar a cualquier hora, porque puede ser que esa persona haya sacado la basura y no quiso esperar hasta que uno llegue y retirar eso. Bien, pasemos a lo que es el traslado, que es básicamente una vez que ya se tiene las muestras, se las lleva hasta el lugar de acopio, que ya se mencionó, con el que se debe de contar. Tenemos lo que es la descarga, que nos dice que descargar las muestras en el lugar establecido no se debe de quedar residuos en la unidad vehicular. Una vez que se descarguen las muestras, este vehículo debe de lavarse, debe desinfectarse. Ya tenemos lo que es ahora el procedimiento para el análisis de las muestras. Este procedimiento para analizar las muestras tenemos primero el pesaje. Primero lo que se debe hacer con las bolsas es pesarlas y saber la cantidad que contiene de masa o su peso, por así decirlo, de cada bolsa. Tenemos la densidad de los residuos sólidos, hallar la densidad de estos. Tenemos lo que también luego sigue hallar la composición física. Esto básicamente es una clasificación. Ya en la siguiente diapositiva se verá esto de aquí. Tenemos lo que es la humedad, de los residuos sólidos urbanos y por último, después que se haya hecho todo eso, se debe de limpiar toda esa área o desinfectar. Vamos a ver acerca de esto del pesaje, la densidad, la composición. Bien, primero hablemos del pesaje. El pesaje se debe realizar por tipos de generadores y fuentes de generación, por ejemplo, según si es una vivienda o es un comercial, y se debe tener en cuenta, obviamente, el código de las bolsas. Hablemos acerca de la densidad de los residuos. Como podemos ver, aquí tenemos estos pasos que nos dice que, en primer lugar, se verifica la cantidad de las bolsas y los pesos anotados, y en segundo, se debe de contar con un cilindro de 200 litros aproximadamente, con lados homogéneos. Se debe de tomar las medidas del diámetro de este cilindro y su altura. Como tercer punto, tenemos colocar el contenido de las bolsas en un cilindro, en este cilindro básicamente. Luego dejando libre aproximadamente unos 10 centímetros de altura de este cilindro, de tal forma que facilite la manipulación de este. Como cuarto punto, se debe levantar el cilindro hasta aproximadamente 10 a 15 centímetros de altura y dejar caer. Esto se deberá de repetir aproximadamente unas 3 veces. Bueno, esto de levantar el cilindro y todo esto del punto 4 es básicamente para homogenizar las muestras o lo que está en el interior del cilindro. Luego tenemos el punto 5 que es medir la altura libre del cilindro, que es básicamente desde donde comienzan los residuos hasta la parte superior del cilindro. Como se ve ahí en la imagen, tenemos lo que es el punto 6 que es tomar nota de los datos de la altura libre y los pesos de las bolsas en la hoja de registro.
Luego tenemos el punto 7, que es repetir este procedimiento con las demás bolsas seleccionadas. Aquí, como podemos ver, tenemos la fórmula para hallar la densidad, que es el peso de los residuos sobre el volumen de residuos sólidos. Y aquí está, es la fórmula de aquí. Tenemos que la W es el peso, bueno, esto es pi, diámetro sobre 2, esto elevado al cuadrado, h sub f y h sub o, h sub f es la altura total del cilindro, y esta es lo que se midió básicamente en el punto número 5, que es la altura libre del cilindro. Haciendo esto nos va a dar la densidad de estos residuos. Bien, ahora seguimos con lo que es la clasificación de los residuos. Para clasificar los residuos aplicamos el famoso método del cuarteo, en el cual consiste, en el cual se vierten los residuos formando un montón y se homogeniza. Luego seguimos con lo que es, si se tiene un volumen de residuos muy grandes, se debe de dividir en cuatro partes, lo que le mencionaba, el método de cuarteo, y aquí se tendrá una muestra de no menos de 50 kilogramos. Luego, una vez que se haya esto, se debe colocar en las bolsas correspondientes dependiendo de su clasificación. Aquí, eh, esto de la clasificación de los residuos es básicamente la composición física, así se lo llama, en el cual haciendo esto, luego determinamos la cantidad de residuos, vemos cuáles son orgánicos, cuáles son inorgánicos y así. Por eso nos dice que luego colocamos en las bolsas correspondientes, dependiendo su clasificación, cuáles son orgánicos, cuáles no. Luego después de esto se tiene que pesar para saber la cantidad que hay de cada clase. Ya, lo que falta es la humedad de los RCU. Esto de aquí ya uno no lo realiza, sino que se toma muestra y se envía a los laboratorios para que ellos se encarguen básicamente de lo que es la humedad y para obtener datos más exactos, más precisos. Muy bien, y hasta aquí quedaría. Ahora vamos con lo que es este. Ah, perdón, esto ya sería parte, ya no pertenece lo que le estaba hablando, de las etapas. La etapa número 3 aquí lo que se seguiría es el análisis de los datos. Análisis de los datos. Bien. Y ahí se realizan estimaciones y todo esto que ya es un tema más extenso. Entonces, hasta ahí quedaría en cuanto a eso. Ahora hablemos acerca del cálculo de la generación per cápita de los residuos sólidos. Una vez que ya se obtienen todos estos valores y así. Esta es la fórmula para el cálculo de la generación per cápita, que básicamente es la cantidad de residuos que genera cada persona. Aquí está la fórmula GPC, generación per cápita de residuos sólidos, que se expresa en kilogramos por persona por día. Y la G total es la generación total de residuos sólidos en un área determinada. Por ejemplo, si hablamos de la ciudad de Manta, puede ser la generación total de los residuos en la ciudad de Manta. Y la población, la cantidad de habitantes que hay, hacemos esta división y obtenemos lo que es la generación per cápita. Hablemos de esto también, que es un punto súper importante, que es la capacidad de carga que tiene que tener un vehículo compactador. Aquí hubo una equivocación y le coloqué la G, era la C, la capacidad de carga del vehículo compactador, que generalmente se expresa en toneladas. Bien, tenemos que esto es igual al V compactador, que es el volumen de compartimiento de carga del vehículo, expresado en metros cúbicos de este vehículo, y la compactación es básicamente la densidad de los residuos después de la compactación. Haciendo estos cálculos me da la capacidad de carga que va a tener este vehículo, o sea, la cantidad de residuos que pueden caber en su interior. Tenemos ahora lo que es los contenedores de almacenamiento provisional, el número de contenedores que necesitaría. Tenemos esta fórmula que n contenedores es igual a G total sobre C contenedor por F. G total es la generación total de residuos sólidos en un periodo determinado de tiempo, que se expresa en kilogramos o metros cúbicos.
Tenemos que ese contenedor es la capacidad del contenedor, expresada ya sea en kilogramos o metros cúbicos, y la F la frecuencia de recolección o el número de veces que los residuos se recolectan en un periodo de tiempo, por ejemplo, por día o por semana. Haciendo esto nos da el número de contenedores que necesitamos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Hay otra definición de qué son los residuos. Son materiales desechados producto de la actividad del ser humano que se encuentran en estado sólido. ¿Y a qué se refiere la gestión de los residuos sólidos? La gestión de los residuos sólidos se refiere urbanos, perdón, se refiere al conjunto de actividades y procesos que se van a llevar a cabo para manejar los residuos. Bien. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que está aquí al lado derecho es un gran ejemplo de que no se realizó un adecuado estudio de caracterización porque, como podemos ver, la cantidad de basura, en lugar de estar en el interior de los contenedores, está afuera. Entonces, los contenedores no tienen la dimensión suficiente para que aquí se le coloque la cantidad de residuos que debería de colocarse, o tal vez hagan falta más de estos contenedores. Ya, hablemos acerca de lo que es el almacenamiento en la fuente. Ya, el almacenamiento en la fuente es básicamente en donde se va a generar el residuo. Por ejemplo, en el caso de los hogares, eh, en el de los comerciales o el de alguna institución educativa, es allí donde se van a generar estos residuos. Pero estos residuos deben de almacenarse, debe de llevarse un adecuado almacenamiento, debe de estandarizarse básicamente. Entonces, en la actualidad es algo que no se da, simplemente la basura se la coloca en, en un mismo recipiente, en un mismo contenedor, y allí se mezcla todo y luego así se lo lleva para que se lo lleve el recolector. Ya, esto debe de empezar desde el municipio para que se obtenga una adecuada gestión de los residuos sólidos. Entonces, para estandarizar, en el año 2014, el Instituto Ecuatoriano INE, el Instituto Ecuatoriano, perdón, de Normalización, INE, decretó bajo la normativa técnica ecuatoriana de 2841 que todos los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos deben de ser estandarizados. Sus colores, obviamente, de acuerdo con su composición, con el fin de fomentar una separación en la fuente de generación. Vamos a ver, como vemos aquí en la imagen inferior derecha, tenemos los colores de los contenedores, pero vamos a ver de qué trata cada color. Y la normativa, esta imagen fue extraída de la normativa y aquí nos dice el tipo de residuo, color, descripción. Según el color azul es para los reciclables, o sea, serían los inorgánicos reciclables. Descripción, sería vidrio, plástico, papel, cartón, entre otros. Para el color negro tenemos los no reciclables, pero no peligrosos, que serían los inorgánicos, pero no reciclables. Y aquí tenemos los de color verde, los orgánicos, eh, ya dije, de color verde. Descripción, que sería como origen biológico, como restos de comida, cáscaras de frutas, verduras, hojas, pastos, entre otros, susceptibles de ser aprovechados por medio del compostaje. Ya tenemos el color rojo, que son los peligrosos, que estos son residuos con unas varias características citadas en este código. Tenemos el de color anaranjado, que son para especiales, que son residuos no peligrosos, con características de volumen, cantidad y peso que ameritan un manejo especial. Bien, ahora que ya sabemos los colores y todo esto, pasamos a lo que es el almacenamiento provisional. El almacenamiento provisional es en donde se va a depositar los residuos que se generaron en la fuente. Por ejemplo, volviendo al tema de los hogares, se generan en los hogares y una vez que se generan allí, se almacenan según la clasificación que ya se dijo en el contenedor que le corresponda,
y luego se tienen que llevar a estos almacenamientos provisionales, que esto no son las personas quienes lo dan estos contenedores, sino el municipio. Tienen que colocar, y esta cantidad de contenedores, como ya vimos, debe estar dada según la cantidad de residuos que se generen, por ejemplo, a nivel de barrio, para que no ocurra lo que pasó en la imagen que vimos. Ya. Luego lo que sigue es el tratamiento, que es básicamente aprovechar lo que se puede aprovechar y lo que no sigue a la siguiente etapa. Y para aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos hablamos de esto. Tenemos que los residuos orgánicos pueden ser convertidos en compost, el cual es un abono muy rico en nutrientes mediante un proceso biológico controlado que se llama el compostaje. Como podemos ver en la imagen de aquí, en la imagen superior derecha, esto es el compost. En la parte inferior tenemos lo que es el virus, que ya vamos a eso. Bueno, seguimos con el punto número 2, que los plásticos pueden ser convertidos en combustible líquido, principalmente en principalmente el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Esto mediante un proceso de pirólisis, que es el cual se descompone químicamente el plástico mediante calor, y esto es un proceso básicamente de tipo anaeróbico, o sea que no cuenta con presencia de oxígeno. Y realizando esto se puede obtener a través del plástico combustible. Tenemos también lo que es el papel y el cartón, que se descomponen en fibras para luego ser procesados nuevamente y utilizarlos. Tenemos el vidrio, que es la imagen que está aquí. El vidrio se funde para volver a ser utilizado. Ya. Ahora tenemos lo que es la disposición final y allí es donde van a parar los que no han podido ser aprovechados. Entonces, para esto tenemos dos. Tenemos lo que es el vertedero y un relleno sanitario. Entonces, el vertedero de todos, perdón, de estos dos es el peor, porque simplemente se lo deja los residuos, como podemos ver aquí, al aire libre, en contacto constante con el suelo, contaminando el suelo, y si hay aguas subterráneas, la filtración de estos líquidos, los lixiviados, van a llegar hasta esa agua y la van a contaminar. Es lo peor que se puede hacer. Y también no solo contaminan el suelo, sino también el aire. La calidad del aire en ese lugar va a ser peor. Las plagas, va a haber demasiada cantidad de plagas, cucarachas, ratas, va a haber gallinazos, en fin. Ahora en la parte superior tenemos es un relleno sanitario, y lo que vemos aquí, este color como negro o azulado, es la geomembrana. De estos dos, este es la mejor opción. Y de eso es lo que voy a hablar, de un relleno sanitario. Bien, vamos a hablar acerca del relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario es un área ubicada en la superficie terrestre en donde se depositan los residuos sólidos. Luego de recibir algunos tratamientos, la superficie sobre la que se acumulan es preparada previamente para evitar la degradación del suelo. Para evitar la degradación del suelo, la contaminación de las fuentes de agua y de la atmósfera. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es un relleno sanitario, tenemos lo que es por donde voy deslizando el mouse, esto es la geomembrana. Ya voy a hablar de todo esto más adelante. Tenemos estos cuadros que son las celdas, esta es una vista lateral, por así decirlo. Tenemos lo que es, aquí está el anclaje de la geomembrana, para evitar que haya un deslizamiento de la geomembrana y permanezca en su sitio todo el tiempo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos lo que es ese tubo de aquí, que es donde se van a captar los lixiviados. Tenemos este tubo de aquí, que es
Este es sí, para el gas que se genera aquí, por este tubo va a salir. Puede ser aprovechado. Los lixiviados obviamente se los tiene que drenar porque si no se van a acumular. Se los drena y luego se les envía a una planta de tratamiento. El gas que se genere también se lo va a enviar a una planta de tratamiento para obtención de energía o aprovecharlo. O si no, para evitar que se libere a la atmósfera, simplemente se opta por quemarlo, aunque por lo general no se lo hace, sino que se lo aprovecha. Ya ahí, por aquí no vemos nada más. Mm, no, por aquí ya no vemos nada más. Ya, entonces vamos a ver estas, vamos a ver acerca de la construcción del de relleno sanitario, perdón. Primero tenemos lo que es la selección del sitio. El relleno sanitario debe estar en una zona adecuada, lejos de fuentes de agua potable, de áreas residenciales y protegidas ambientalmente. La evaluación de la geología, la topografía y las características del suelo es fundamental para evitar problemas de contaminación. La el relleno sanitario debe estar retirado lo más lejos posible de la zona urbana, por así decirlo, y peor aún de áreas protegidas, porque lo que se busca es la menor cantidad de contaminación posible, porque estos son una gran fuente de contaminación si no se los trata correctamente. Y si su diseño aún es pésimo. Ahora seguimos con lo que es la impermeabilización, que es este plástico, por así decirlo, que ven aquí, que es un polímero. Hablemos acerca de eso. Nos dice que en el fondo del relleno sanitario se va a colocar una barrera impermeable con el fin de evitar que los lixiviados contaminen el suelo con las aguas subterráneas. Generalmente se utiliza una combinación de membranas sintéticas como el polietileno de alta densidad o y capas de arcilla compactada. Es esto que vemos aquí, esto es la geomembrana, para evitar que se filtren los lixiviados. Y a su vez esto tiene que estar anclado para evitar como vemos en la imagen de aquí, sujetados para evitar que se rueden y quede descubierto esas partes. Si llega a haber una fisura, deberá de detenerlas lo que se está haciendo y tratar de solucionar ese problema porque no puede quedar una fisura en la geomembrana porque se va a filtrar el lixiviado. Entonces hay que ser muy cuidadosos en los carros que transportan allí que van a depositar los residuos sólidos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el sistema de drenaje de lixiviados. Ya. Sobre la capa impermeable, se deberán de instalar tuberías perforadas para recolectar los lixiviados para su extracción. Estas tuberías permiten que los líquidos se drenen y no se acumulen en el fondo. Como podemos ver, aquí está una piscina en la cual se está recolectando todos los lixiviados que se forman. Y como vemos, es un agua de color negro, con un olor muy potente, muy fuerte, un olor repugnante, por así decirlo, y muy tóxico. Liberar esto así como está el ambiente sería algo peligroso, catastrófico, un desastre ambiental prácticamente. Ya tenemos lo que es las capas de compactación y cobertura, en la cual los residuos sólidos se depositan en capas de unos 2 a 3 metros de espesor, y estas se compactan para reducir su volumen y aumentar la estabilidad del relleno. Cada día, después de colocar y compactar los residuos, se cubren con una capa de tierra o material similar. Si no se cubre con una capa de tierra, se opta por un plástico o algo sintético para cubrir y evitar que se vuele lo que se haya colocado allí o que la lluvia moje todo eso y que lleguen carroñeros como por ejemplo los gallinazos.
Al tapar esto, lo que se hace es evitar que se liberen malos olores y todo eso. O si no, simplemente se le coloca la capa de tierra, como dice aquí. Ya tenemos luego también lo que es el sistema de captación y control de gas, que son como podemos ver aquí. Como podemos ver aquí, son estos tubos por donde está el mouse. Esto. Se instalan tuberías perforadas que permiten la captura y la extracción del biogás generado. Se captura este biogás producido producto de la descomposición y el cual puede ser aprovechado. Tenemos lo que es el cierre. El cierre, como podemos ver aquí, esto ya es un relleno sanitario, pero ya cerrado y vamos a hablar acerca de ese cierre que tienen ellos, no que simplemente se lo deja allí y ya está. Cuando el relleno sanitario alcanza su capacidad y pierde ya prácticamente su vida útil, esta se deberá de sellar con una capa impermeable final y a su vez esta se va a recubrir con tierra vegetal para facilitar la regeneración natural del área, como podemos ver aquí. Pero, ojo, esto de aquí no se le puede colocar árboles. Sus raíces perforarán la capa de tierra, que no va a ser muy gruesa tampoco, y la geomembrana que se ha colocado, la geomembrana final, y va a llegar hasta donde las raíces puedan llegar, penetrando todas las capas que haya de residuos y removiendo todo eso, puede provocar una inestabilidad y podría hasta incluso colapsar. Entonces, lo ideal es que sí se coloquen árboles, pero como vemos aquí alrededor, pero en la zona que se utilizó para el relleno sanitario, simplemente se puede colocar césped o plantas que sus raíces no sean tan profundas. Ya, tenemos también lo que es las consideraciones acerca del relleno sanitario. Tenemos para las consideraciones lo que es el control del acceso y seguridad. El relleno debe estar cercado para evitar el acceso no autorizado y la entrada de animales, para evitar que vayan a estar comiendo la basura que esté allí y esto a su vez pueda crear algún problema de salud. Múltiples cosas pueden pasar y lo mejor es que se prohíba el ingreso de animales o de cualquier cosa que no se desee que ingrese. Entonces esto debe estar cercado para evitar el acceso no autorizado y la entrada de animales, como les dije. Debe de haber medidas de seguridad para prevenir incendios, vandalismo o el ingreso de personas no autorizadas. Debe haber seguridad para evitar que, por ejemplo, se vayan a depositar cuerpos de personas que no es algo lejos de la realidad. Pasó y hasta incluso puede seguir pasando, pero es algo que se debe controlar para evitar allí, porque sabemos que una vez que una celda se cierra, prácticamente de allí no se va a mover nada y eso se va a quedar hasta la eternidad eso. Entonces se debe de controlar muy bien eso. El, el ingreso de las personas debe ser únicamente de las que están autorizadas. Ya tenemos también lo que es el pesaje y el control. Se deben de, como vemos aquí, el vehículo con los residuos llega y, como dice aquí, se debe instalar básculas y áreas de control para registrar el peso y tipos de residuos que ingresan al relleno, facilitando la gestión y el control operativo. Entonces el vehículo llega, se lo pesa y se obtiene un peso inicial. Descarga, vuelve a salir, se lo pesa, bueno, se lo pesa antes de salir. Y ahí se hace una simple resta y se va a obtener que la cantidad de residuos que llevaba en su interior el vehículo. Y bueno, eso sería mi exposición. Muchas gracias.
Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la composición de los residuos de los residuos sólidos. Eh, ¿Qué es? Bueno, lo que significa esto, o lo que se quiere dar a saber, es que es una gestión sustentable de los residuos sólidos de una materia crucial para tomarse las decisiones para disminuir los impactos que pueden provocar en nuestro medio ambiente y aprovechar la energía y el potencial del biogás generado por la descomposición de los residuos. Esta es una descomposición anaerobia de los residuos orgánicos. En estos sitios genera biogás que tiene serias implicaciones en el efecto invernadero. Aquí vamos a ver un video que lo compartiremos. Bueno, vamos a hablar sobre la composición biológica de los residuos sólidos. Esto es el- esto es un diseño de sistemas que se componen mediante la gestión, que nosotros podemos manejarla. Eh, También es una composición de las gestiones integrales de los residuos sólidos que se hace a partir de los residuos que quedan de estos. Usualmente esto se tiende a relacionar con el peso de los residuos y es muy útil que conozcamos nosotros el volumen, el porcentaje de humedad, su compactación, su composición química y su capacidad calorífica. En este ámbito vamos a ver las propiedades físicas y lo que es el peso. Nosotros en las propiedades físicas lo que vemos aquí y consideramos es lo que encontramos en el peso y el porcentaje de humedad y el peso específico, la densidad de estos. En el peso, para poder hacer referencia a los residuos sólidos, nosotros utilizamos las unidades en peso, que son gramos, kilogramos, toneladas y entre otros. Y esto se hace referencia si el peso es húmedo o seco y depende de esto debemos decir si contienen humedad o no. El peso específico es la densidad o el peso específico de los residuos sólidos. Nos sirve principalmente para determinar el volumen ocupado por una masa de residuos. El porcentaje de humedad se determina a partir de la diferencia entre el peso húmedo y el peso seco de los residuos con respecto al peso húmedo o total de estos residuos. La gestión para los residuos sólidos urbanos. La gestión integral es un sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos que, basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final, que esto es separar por contenedores. Eh, Aquí vamos a ver sobre la gestión de recolección. La recolección consiste en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados y cargarlos en los vehículos recolectores, que nos ayuda bastante y en este tipo de recolección se necesita por ley un compactador que nos ayude a generar todo esto en los residuos, o sea, que nos ayude a hacer más rápida la recolección y eficiente y que sea muy eficiente. ¿Qué es los tratamientos? Las plantas de tratamiento clasifican y enfardan los residuos según el tipo de material para su posterior venta y ingreso de nuevos procesos industriales. Nosotros aquí, como lo había mencionado antes, vamos a utilizar tres tipos de contenedores que son el orgánico, los de lo que es desechable, plásticos, baterías, de todo eso. La gestión de los residuos líquidos es el control industrial que comienza con la identificación del tipo de desecho que nosotros vamos a hacer según la fuente. Esta fase es muy crucial para una correcta gestión y para también poder identificar los productos, los posibles procesos productivos y corregirlos. Los desechos líquidos se pueden clasificar en varios tipos, lo que facilita su tratamiento y reducción optimizada hacia los procesos industriales.
Aquí están los tres tipos, las aguas negras, las aguas grises y la agua de de la prueba de hermeticidad. Bueno, las aguas negras es esto lo que proviene de baños, tratamiento especial y todo esto. A esto se le hace un tratamiento especial debido a a su alto contenido de materia orgánica y patógena. Las aguas grises son características de de las duchas, lavanderías, servicios de cocina. Bueno, esto generalmente tiene muchos contaminantes. Generalmente estos contienen menos contaminantes que las aguas negras. Y el agua de prueba de hermeticidad se utiliza en la prueba hidrostática para verificar la estanqueidad de las tuberías de gas. Puede contener residuos químicos que requieren un tratamiento específico. La legislación ambiental para el manejo de residuos líquidos urbanos. Esto es un marco jurídico que confiere normas que se interrelacionan entre sí y que tienen cierta jerarquía en la legislación nacional relacionada al manejo de residuos sólidos que pueden marcar de acuerdo a la estructura mostrada, lo que aquí en el Ecuador se conoce como la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos y acuerdos ministeriales y ordenanzas municipales. En la Constitución de la República del Ecuador, nosotros tenemos un reconocimiento del derecho a un medio ambiente que va entre sano y ecológicamente equilibrado. La legislación ambiental del Ecuador establece principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilizando tecnologías alternativas y sustentables respecto a las culturas y prácticas tradicionales que se manejan aquí. La Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental son códigos orgánicos de organización territorial, autonomía y descentralización, que es el COATA, Acuerdo Ministerial número 0061. Reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y en el Código Orgánico de Organización Territorial, el gobierno tiene como competencias exclusivas la planificación del desarrollo cantonal y provisional de de los servicios públicos como agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos sólidos y saneamiento ambiental, entre otras que estas son definidas por una corte ante la ley. La reforma del libro 6 del texto unificado de legislación secundaria, tu, tus lama, establecieron la gestión y emisión de los residuos como prioridad nacional. Eh, Esto sería todo. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre la caracterización de los residuos líquidos urbanos. La caracterización de los residuos líquidos urbanos es un proceso fundamental en la gestión de aguas residuales, ya que permite identificar y comprender los componentes y características de estos residuos, tanto a nivel físico, químico y biológico. Este análisis integral comienza con la implementación de mecanismos y procedimientos específicos para la obtención de muestras representativas que posteriormente son sometidas a pruebas de laboratorio con el fin de evaluar sus propiedades. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos y procedimientos para la caracterización de los residuos líquidos urbanos. El principal objetivo de estos métodos es identificar la composición física, química y biológica de las aguas residuales. Uno de los primeros pasos en la caracterización es el muestreo, que se realiza siguiendo protocolos establecidos para asegurar la representatividad de las muestras recolectadas. El proceso de muestreo incluye la selección de los puntos de toma de muestra, la frecuencia de muestreo y la metodología adecuada para evitar la contaminación o alteración de las muestras. Eh, los puntos de muestreo suelen ubicarse en áreas críticas como estaciones de bombeo,
descargas directas a cuerpos de agua o puntos específicos dentro del sistema de alcantarillado. Este procedimiento asegura que los datos obtenidos reflejen de manera precisa eh, la calidad de los residuos del agua. Posteriormente se realiza un análisis de las muestras recolectadas, que pueden incluir una combinación de métodos de campo y análisis de laboratorio. En el campo, parámetros como pH, temperatura, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto se miden directamente utilizando equipos portátiles eh, para evitar cambios en las propiedades de las muestras debido al transporte o almacenamiento muy prolongado. Estos parámetros son fundamentales para detectar variaciones inmediatas en las condiciones del agua. Los análisis de laboratorio son más exhaustivos. Incluyen la evaluación física, química y biológica de las muestras. Técnicas avanzadas como la cromatografía de gases y líquidos, la espectrometría de masas y la microscopía electrónica permiten la identificación detallada de compuestos químicos presentes. Además, se aplican métodos microbiológicos para determinar la presencia de patógenos, lo cual es crucial para evaluar los riesgos sanitarios. Los resultados de estas pruebas proporcionan datos esenciales para la toma de decisiones en cuanto a la gestión y tratamiento de aguas residuales. Ahora voy a hablarles sobre la composición física de los residuos líquidos. La composición física de los residuos líquidos urbanos se refiere a la caracterización física de las aguas residuales, incluyendo la presencia de sólidos suspendidos, que son los SST, eh, y sólidos disueltos totales, SDT, temperatura, turbidez y otras propiedades. Estos aspectos son fundamentales para evaluar la calidad de las aguas residuales y su comportamiento en los sistemas de tratamiento. Uno de los componentes más importantes en la composición física de los residuos líquidos son los sólidos suspendidos totales. Estos incluyen materiales inorgánicos y orgánicos que no se disuelven en el agua, como partículas de arena, arcilla, restos vegetales, eh, plásticos y otros residuos sólidos. La cantidad de sólidos suspendidos en las aguas residuales pueden variar significativamente dependiendo de la fuente del agua residual, siendo mayor en áreas urbanas densamente pobladas debido a las actividades humanas. Eh, Ahora vamos a hablar sobre los sólidos disueltos totales, que juegan un papel crucial en la composición física de los residuos líquidos. Consisten en sales minerales y otras sustancias químicas que se disuelven en el agua, lo que puede alterar la calidad del agua y su capacidad para ser reutilizada o tratada. Los altos niveles de sólidos disueltos pueden causar problemas en los procesos de tratamiento del agua, ya que pueden generar incrustaciones en las instalaciones y afectar la eficiencia de los tratamientos biológicos y químicos. La temperatura es otra variable física importante en la caracterización de los residuos líquidos. Las aguas residuales tienden a tener temperaturas más elevadas que las fuentes naturales de agua, debido a su procedencia activa doméstica e industriales. Las temperaturas elevadas pueden afectar la solubilidad de los gases disueltos, como el oxígeno, y modificar las tasas de reacción de los procesos biológicos de tratamiento. Un aumento en la temperatura residual puede acelerar la actividad microbiana, lo que podría ser beneficioso en algunos procesos de tratamiento, pero también puede provocar una disminución del oxígeno disuelto, afectando negativamente a los organismos acuáticos. Otro aspecto físico relevante es la turbidez, que mide la claridad del agua. La turbidez está directamente relacionada con la cantidad de sólidos suspendidos totales presentes en el agua residual y puede afectar a la penetración de la luz, lo que a su vez
influye en los procesos biológicos, como la fotosíntesis en cuerpos de aguas receptoras. Ahora vamos a hablar sobre la composición química de los residuos de líquidos. La composición química de los residuos líquidos urbanos es uno de los aspectos más críticos a considerar en su caracterización, ya que determina el tipo de contaminantes presentes y su impacto potencial sobre el medio ambiente y la salud pública. Los residuos líquidos urbanos contienen una mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos, muchos de los cuales pueden ser tóxicos o difíciles de tratar. La identificación de estos compuestos es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de tratamiento y cumplir con las normas ambientales. Entre los contaminantes químicos más comunes, eh, contaminantes químicos más comunes se encuentran los compuestos orgánicos, que incluyen grasas, aceites, detergentes, compuestos nitrogenados y sustancias derivadas del carbono. Estos compuestos, que provienen principalmente de actividades domésticas e industriales, pueden presentar diferentes grados de biodegradabilidad. Los compuestos orgánicos que no se descomponen fácilmente, como los hidrocarburos y los disolventes, pueden acumularse en los ecosistemas acuáticos, causando efectos tóxicos a largo plazo. Además, la descomposición de la materia orgánica biodegradable en los residuos líquidos consume oxígeno disuelto, lo que puede generar condiciones de anoxia en los cuerpos de aguas receptoras, afectando negativamente la vida acuática. Otro grupo importante de los compuestos químicos presentes en los residuos líquidos son los nutrientes, particularmente el nitrógeno y el fósforo. Estos nutrientes, si bien son esenciales para el crecimiento de las plantas, pueden tener efectos adversos cuando se descargan en grandes cantidades. Eh, la eutrofización es uno de los principales problemas asociados con el exceso de nutrientes en las aguas residuales, lo que provoca el crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, alterando los ecosistemas y reduciendo la disponibilidad de oxígeno para otros organismos. La eliminación de estos nutrientes durante el tratamiento de aguas residuales es clave para prevenir este fenómeno. Los metales pesados son otro componente crítico de la composición química de los residuos líquidos urbanos. Estos elementos, como el plomo, el mercurio, el cadmio y el cromo pueden provenir de actividades industriales, uso de productos químicos en el hogar y sistemas de alcantarillado envejecidos. Eh, a diferencia de los compuestos orgánicos, los metales pesados no se descomponen y pueden bioacumularse en los organismos acuáticos, causando toxicidad y alteraciones en las cadenas alimentarias. Además de los nutrientes y metales pesados, los residuos líquidos contienen compuestos inorgánicos, como cloruros, sulfatos, carbonatos y otras sales disueltas. Estos compuestos pueden alterar la salinidad y alcalinidad del agua, afectando tanto su calidad como la eficiencia de los procesos de tratamiento. Los altos niveles de compuestos inorgánicos pueden, por ejemplo, causar corrosión en las infraestructuras de las plantas de tratamiento y dificultar la operación de los ecosistemas biológicos, que dependen de condiciones específicas de pH y salinidad. Ahora vamos a hablar sobre la composición biológica de los residuos líquidos. La composición biológica de los residuos líquidos urbanos eh, es un aspecto crucial para la gestión y tratamiento de las aguas residuales, ya que los organismos vivos presentes en estos residuos pueden influir significativamente en los procesos de tratamiento y en la calidad del agua. La identificación y comprensión de los componentes biológicos es esencial
para desarrollar estrategias efectivas de manejo y control de las aguas residuales. Uno de los principales componentes biológicos de los residuos líquidos son las bacterias, que juegan un rol fundamental en la descomposición de la materia orgánica. En las aguas residuales se encuentran tanto bacterias aerobias como anaerobias, que se encargan de descomponer compuestos orgánicos y convertirlos en productos más simples. Las bacterias aerobias requieren oxígeno para llevar a cabo la descomposición, mientras que las anaerobias no necesitan oxígeno y suelen operar en condiciones sin aire, como en los digestos del lodo. La actividad bacteriana es esencial para la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno en el tratamiento de aguas residuales, lo que es crucial para evitar la eutrofización de los cuerpos de agua receptoras. Los virus presentes en los residuos líquidos representan otro componente biológico significativo. Estos patógenos pueden provenir de excretas humanas y animales y tienen el potencial de causar enfermedades infecciosas si no son adecuadamente eliminados durante el tratamiento de aguas residuales. La presencia de virus en las aguas residuales son, se monitorean mediante métodos de detección específicos y su eliminación efectiva es una prioridad en el diseño de plantas de tratamiento para proteger la salud pública. La Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de la monitorización y eliminación de virus para prevenir brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Además de bacterias y virus, los protozoos y parásitos también pueden encontrarse en las aguas residuales. Estos organismos unicelulares y multicelulares pueden causar enfermedades parasitarias si no son eliminadas adecuadamente. Los protozoos como eh, Enteme- Entemoeba y Giardia son conocidos por su capacidad de causar infecciones gastrointestinales en humanos. La detección y control de estos organismos son esenciales para garantizar que las aguas residuales tratadas no presenten un riesgo para la salud. La materia orgánica biodegradable en los residuos líquidos, que incluye restos de alimentos, vegetación y otros desechos, es un importante indicador de la actividad biológica y la deficiencia de tratamiento. La descomposición de esta materia orgánica por parte de microorganismos en los sistemas de tratamiento como los lodos activados o los filtros biológicos es un proceso clave para la reducción de la carga contaminante de las aguas residuales. Sin embargo, una carga elevada de materia orgánica puede sobrecargar los sistemas de tratamiento, disminuyendo su eficacia y aumentando el riesgo de contaminación. Muchas gracias. Bien, a continuación yo les voy a hablar sobre lo que es gestión para los residuos líquidos urbanos. Como bien ya hemos conocido anteriormente, la gestión de residuos líquidos urbanos es un aspecto crucial para mantener la salud pública y proteger el medio ambiente en las ciudades. Y bueno, con relación a lo que menciono, es que se detallan algunas de las principales estrategias y prácticas para una gestión eficaz de estos residuos. Como primer punto, podemos observar, tenemos la clasificación y separación, el cual se subdivide en separación en origen, que consiste en implementar sistemas para que los ciudadanos separen los residuos líquidos de sus hogares. Estos pueden incluir la recolección de aceites de cocina usados, productos químicos y otros líquidos contaminantes. Además de tener lo que son los contenedores específicos, que son utilizados para proveer contenedores especiales para la recolección de distintos tipos de residuos líquidos como aceites, productos químicos y entre otros. Como segundo punto está lo que es la recogida y transporte.
Para este punto tenemos lo que es el sistema de recolección regular. Consiste en establecer rutas y frecuencias adecuadas para la recolección de residuos líquidos, especialmente en áreas de alta densidad de población. Y otro punto que consiste en lo que es recogida y transporte son los vehículos adecuados, que son para utilizar vehículos equipados para el transporte seguro de residuos líquidos con medidas para prevenir fugas y contaminantes. En el tercer punto está lo que es tratamiento y eliminación. Está lo que es el tratamiento de aguas residuales, que son utilizados para implementar plantas de tratamientos de aguas, ya sean estas residuales que pueden manejar tanto aguas negras como grises, con procesos adecuados para eliminar contaminantes. Asimismo, está lo que es el reciclaje y recuperación. Algunos residuos líquidos como aceites usados pueden ser reciclados o reutilizados. Por ejemplo, tenemos los aceites usados que pueden ser procesados para obtener de diésel. También está lo que es el tratamiento de productos químicos. Los productos químicos y peligrosos deben ser tratados de acuerdo con normativas específicas, a menudo mediante empresas especializadas en gestión de residuos peligrosos. Como cuarto punto está lo que es la regulación y las normativas. Están lo que son las normativas locales, que sirven para desarrollar y hacer cumplir normativas locales sobre la gestión de residuos líquidos, incluyendo directrices para su manejo, almacenamiento y disposición final. Y también está lo que es la educación y concienciación, que sirven para promover campañas de concienciación sobre la importancia de la correcta gestión de residuos líquidos y para proporcionar información sobre cómo manejar y disponer de estos residuos de manera segura. También se observa lo que es la prevención y la reducción. Para este punto tenemos el fomento de prácticas sostenibles que sirven para promover prácticas que reduzcan la generación de residuos líquidos como el uso de productos menos tóxicos o el reciclaje de aceites y productos químicos. Y asimismo está lo que es la tecnología y eficiencia. Y para el último punto está lo que son las emergencias y manejo de contingencias. Están los planes de contingencias que sirven para desarrollar planes para manejar las fugas o derrames de residuos líquidos peligrosos, incluyendo la capacitación de personal y la preparación de equipos de respuesta rápida. También está lo que es el monitoreo y evaluación, que sirven para implementar sistemas de monitoreo para detectar posibles problemas en la gestión de residuos líquidos y también para realizar las evaluaciones periódicas de los procesos y prácticas en uso. Con esto podemos decir que una gestión adecuada de los residuos líquidos urbanos no solo ayudan a mantener el entorno urbano limpio y seguro, sino que también contribuyen a la protección de recursos hídricos y a la sostenibilidad ambiental en general. Luego tenemos algunos de los aspectos claves que sirven para la gestión de residuos líquidos urbanos, donde tenemos lo que es, digamos, los procesos de gestión. Para este punto se ven involucrados algunos puntos extras que serían como la recolección. En este consiste implementar o para la implementación de un sistema eficiente de recolección de aguas residuales a través de una red de alcantarillado. También está lo que es el transporte, que es el traslado de aguas residuales a las plantas de tratamiento. Está el tratamiento, que es la aplicación de procesos físicos, químicos y biológicos para eliminar los contaminantes y producir un efluente de calidad. Luego está lo que es la disposición final, que es el vertido del efluente tratado en cuerpos receptores o reutilizados para riesgo o procesos industriales. Y como último punto, el monitoreo y control,
la vigilancia continua de la calidad de las aguas residuales y del efluente tratado. También están lo que son las soluciones y tecnologías. Para este punto se ven detallados lo que es la expansión y la mejora de las infraestructuras, que consiste en la construcción y rehabilitación de redes del alcantarillado, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. Están las tecnologías de tratamiento, que son la implementación de tecnologías avanzadas de tratamiento, como los procesos biológicos, lodos activados, lechos bacterianos y los procesos fisioquímicos. Serían estos coagulaciones o floculación. También están lo que es la reutilización de aguas tratadas. Para este punto se viene a dar a conocer el aprovechamiento del agua tratada para riego, procesos industriales o recargas de acuíferos. Y asimismo está lo que es la educación y la concientización. Bueno, como un último punto están lo que son los desafíos y las perspectivas que se ven involucradas en los beneficios de una gestión adecuada. En este punto están lo que es la mejora de la calidad del agua, que es la protección de los residuos hídricos y prevención de la contaminación de ríos, lagos y océanos. Está lo que es la protección de la salud pública, que es la reducción de riesgos de enfermedades transmitidas por el agua. Está el desarrollo sostenible, que es la contribución al desarrollo sostenible de la ciudad y la región. Está lo que es la protección del medio ambiente, mitigación de los impactos ambientales negativos asociados a la descarga de aguas residuales. Además de que la gestión de los residuos líquidos urbanos en Manta eh, vendrían a enfrentar desafíos como la falta de recursos económicos, la complejidad de técnicas en los sistemas de tratamiento y la necesidad de involucrar todos los actores sociales. Sin embargo, existen oportunidades para aumentar y avanzar hacia una gestión más sostenible, aprovechando las tecnologías disponibles y fomentando la cooperación entre el sector público, el privado y la sociedad civil. Como siguiente punto tenemos lo que es gestión de los residuos gaseosos. Se puede decir que la gestión de los residuos gaseosos es fundamental para proteger la salud pública y el medio ambiente. Estos residuos incluyen gases industriales, emisiones de vehículos y gases de procesos industriales, entre otros. Además, podemos decir que la gestión de los residuos gaseosos implica la implementación de tecnologías y medidas de prevención para reducir su generación, así como la captura, el tratamiento y la disposición final segura de los mismos. Esto puede incluir sistemas de filtración de gases, control de emisiones, uso de tecnologías limpias, reciclaje de gases y su conversión de energías. Es por esto que se detallan algunas de las principales estrategias y prácticas para una gestión efectiva de estos residuos. Como sería en este caso, la tecnología limpia. Consiste en promover el uso de tecnologías que reduzcan la generación de gases residuales. Estos pueden incluir la optimización de procesos industriales, la mejora de la eficiencia energética y el uso de combustibles más limpios. También entra lo que es el mantenimiento adecuado, que es asegurar que los equipos industriales y los vehículos se mantengan en buen estado para minimizar las emisiones no deseadas. Y lo que es el cambio de práctica, que consiste en adoptar prácticas que reduzcan la producción de gases nocivos, como la minimización de residuos durante la fabricación, el cambio a procesos menos contaminantes. También está lo que es la captura y el tratamiento. Estos se dividen en sistemas de captura que consisten en instalar sistemas de capturas y tratamientos de gases en fuentes de emisión, como chimeneas y ductos industriales.
Los sistemas de capturas pueden incluir filtros, ciclones y precipitaciones electrónicas. Luego está lo que es el tratamiento de gases, que estos consisten en aplicar tecnologías de tratamiento como la oxidación catalítica o la reducción de emisiones para descomponer o neutralizar gases contaminantes. Por ejemplo, serían los sistemas de tratamiento de gases que pueden convertir compuestos peligrosos en sustancias menos nocivas. Como tercer punto está el monitoreo y el control. Tenemos el monitoreo continuo. En este punto, consiste en implementar sistemas de monitoreo continuo para minimizar las emisiones de gases y asegurar el cumplimiento con las normativas. Esto puede incluir sensores y analizadores que detecten y midan más que todo lo que son las concentraciones de gases en tiempo real. También se ve involucrado lo que es el control de emisiones, el cual sería utilizar sistemas de control de emisiones para regular y reducir las concentraciones de gases contaminantes, como los controles que pueden incluir válvulas reguladoras, sistemas de recuperación y reciclaje y equipos de tratamiento. También está lo que es la regulación y las normativas, como cuarto punto. Estos se subdividen en lo que es el cumplimiento normativo y las licencias y permisos. En el quinto punto está lo que es la educación y la capacitación. Estos se ven detallados en lo que es la capacitación del personal, que consiste en capacitar al personal involucrado en la gestión de residuos gaseosos sobre las mejoras prácticas y los procedimientos adecuados para la captura, tratamiento y control de emisiones. También está lo que es la concienciación pública, que consiste en promover la concienciación sobre la importancia de la reducción de emisiones de gases y las acciones que los ciudadanos puedan tomar, más que todo para contribuir, como la reducción del uso de vehículos con motores de combustión interna y la adopción de prácticas sostenibles. Como sexto punto está lo que es la gestión de emergencias, que consiste en lo que son planes de contingencia, mm, implementados para desarrollar planes para mejorar incidencias de liberación inesperadas de gases, como fugas o derrames. Estos incluyen la preparación de equipos de respuesta y protocolos de emergencia. Está también lo que es la evaluación de riesgo, que consiste en realizar evaluaciones de riesgo para identificar posibles escenarios de liberación de gases y desarrollar estrategias para mitigar estos riesgos. Y asimismo está lo que es la recuperación y la reutilización. Para este punto, se puede decir que está detallado en lo que es la recuperación de gases y la valoración energética. Para la valoración energética, se dice que es una gestión efectiva de los residuos gaseosos, no solo capaces de contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica, sino que también ayudan a mejorar la calidad del aire y a proteger la salud humana. Implementan un enfoque integral y basado en las mejores prácticas. Es esencial para abordar los desafíos asociados con los residuos gaseosos. Legislación ambiental para el manejo de los residuos gaseosos urbanos. Como bien se sabe, la legislación ambiental para el manejo de los residuos gaseosos urbanos varía según el país y la región, pero en general se basa en principios comunes para proteger la salud pública y el medio ambiente. A partir de lo mencionado, entre los aspectos claves de la legislación ambiental relacionada con los residuos gaseosos urbanos se destacan las normativas generales sobre la calidad del aire. En este punto se ve detallado lo que son los límites de emisión, que consisten en establecer los límites de máximos permisibles para la concentración de contaminantes en el aire. Estos límites suelen implicarse a
industrias, vehículos y otras fuentes de emisiones urbanas. También están lo que son las normativas de calidad del aire, que definen los niveles de concentración de los contaminantes en el aire, que no deben ser superados para proteger la salud humana y el medio ambiente. Las normas suelen ser específicas para diferentes contaminantes como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y las partículas en suspensión. También está lo que es la regulación de emisiones industriales, que en este punto se ven involucrados los permisos de emisión y los informes de monitoreo, que son las instalaciones industriales que suelen estar obligadas a realizar monitoreos regulares para sus emisiones y así reportar los resultados a las autoridades, más que todo las ambientales, y los informes deben incluir datos sobre la cantidad y tipo de contaminantes emitidos. Como tercer punto está el control de emisiones de vehículos, eh, donde se ven detalladas las normas de emisiones para vehículos, que los vehículos deben cumplir con normas de emisiones que regulan la cantidad de contaminantes que pueden emitir. Estas normas se aplican a vehículos nuevos y en algunos casos a vehículos en circulación. Luego está lo que es las inspecciones y mantenimiento. Las regulaciones pueden exigir inspecciones periódicas y mantenimiento para asegurar que los vehículos cumplan con los estándares de emisión. En el cuarto punto están las regulaciones de residuos y subproductos, donde se ven involucrada la gestión de residuos peligrosos. Están las normativas específicas para residuos gaseosos peligrosos, como gases industriales o productos químicos. Requieren que se manejen, almacenen y dispongan de manera segura. También está lo que es la recuperación y el reciclaje. Para el quinto punto está lo que es evaluación de impacto ambiental. Está lo que es la evaluación del impacto. Antes de la construcción de las nuevas instalaciones o el desarrollo de proyectos importantes, se requiere una evaluación de impacto ambiental para identificar y mitigar los posibles efectos negativos sobre la calidad del aire. Además de que están lo que son los planes de gestión ambiental. Los proyectos deben incluir planes de gestión ambiental para que estos especifiquen cómo se controlan las emisiones de gases y cómo se cumplirán las normativas ambientales. En el sexto punto está lo que es el cumplimiento y aplicación, donde están las sanciones y multas. Las leyes establecen sanciones y multas para que las entidades que incumplen las normativas de emisiones y calidad del aire eh, tengan sanciones que puedan ser financieras y que puedan incluir órdenes SC y operaciones hasta que se cumplan con las regulaciones. Además de que también está lo que son las inspecciones y auditorías. Autoridades ambientales realizan inspecciones y auditorías para asegurar el cumplimiento con las normativas. Estas inspecciones pueden ser programadas o aleatorias. Y como último punto está lo que es la educación y participación pública. En esto se ve lo que es la información y transparencia. Las autoridades ambientales suelen proporcionar información pública sobre la calidad del aire y las emisiones de contaminantes. Estos incluyen informes sobre el cumplimiento y la calidad del aire. Y para la participación ciudadana, las normativas pueden fomentar la participación ciudadana en la planificación y supervisión de la gestión de emisiones. Los ciudadanos pueden tener la oportunidad de comentar sobre proyectos y políticas que afecten la calidad del aire. Luego tenemos lo que es caracterización de los residuos gaseosos urbanos. Mm, La caracterización de residuos gaseosos urbanos se puede decir que es fundamental para gestionar adecuadamente sus impactos en la salud pública y el medio ambiente. Estos residuos gaseosos pueden originarse de diversas fuentes urbanas, como industrias, vehículos, instalaciones de calefacción y actividades domésticas. Entre ellos se destacan lo que son los contaminantes principales, que están, en este caso, el óxido de nitrógeno. Estos incluyen dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno, provenientes principalmente de la combustión
de combustibles fósiles y más que todo en vehículos y procesos industriales. Estos contribuyen a la formación del ozono troposférico y a la lluvia ácida. También está el dióxido de azufre, que es el proveniente de la quema de combustibles fósiles que contienen azufre, como el carbón y el petróleo. Pueden causar problemas de respiración y contribuyen a la formación de la lluvia ácida. Está el monóxido de carbono, también las partículas de suspensión y los compuestos orgánicos volátiles. Y también lo que es el ozono troposférico, entre otros. Como segundo punto están los puentes de emisión. Estos se ven involucrados los vehículos, los gases de escape de automóviles, camiones y motocicletas, que son unas fuentes importantes de algunos compuestos. Están las industrias, que son las fábricas y plantas industriales que emiten gases contaminantes, como el, sería el ozono troposférico y entre otros compuestos. Está la calefacción y energía y las actividades domésticas. Como tercer punto están las propiedades de los gases. En esto se ven involucrados los que son la solubilidad del agua, la reactividad química y la toxicidad. En el cuarto punto están los impactos ambientales y la salud. Está la salud humana, que son los contaminantes gaseosos que pueden causar problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares y efectos negativos en el desarrollo infantil, como las partículas finas, que son especialmente perjudiciales para la salud. Están los efectos ambientales y los cambios climáticos. En el punto 5 tenemos los métodos de monitoreo y medición. Están las estaciones de monitoreo que se utilizan para las estaciones fijas en áreas urbanas para medir las concentraciones de contaminantes en el aire. También tenemos lo que son los sensores portátiles para estudios específicos o para medir en ubicaciones concretas. Estas se emplean en los que son los sensores portátiles. Y asimismo tenemos los que son los modelos de calidad del aire. Y bueno, en el punto 6 es la regulación y el control. Tenemos las normas de emisión y lo que son tecnologías de control, que son utilizados para implementar tecnologías de tratamiento y control como filtros y sistemas de captura para reducir las emisiones de gases contaminantes. Una caracterización detallada de los residuos gaseosos urbanos es que permiten desarrollar estrategias efectivas para su manejo, como la reducción y el control, contribuyendo así a mejorar lo que es la calidad del aire y a proteger la salud pública y el medio ambiente. Luego tenemos como siguiente punto los métodos de monitoreo. Para este punto se caracterizan los residuos gaseosos urbanos, así como se utilizan diversas técnicas y equipos de medición. Tenemos el muestreo, que se recolectan muestras de aire en diferentes puntos y monitoreos para analizar su composición. También están involucrados los análisis químicos, que se utilizan técnicas analíticas como la cromatografía de gases, cuantificar y asimismo lo que es cuantificar los diferentes compuestos presentes en las muestras. Dentro de este punto, también podemos detallar lo que es la importancia de la caracterización. Se puede decir que la caracterización de los residuos gaseosos urbanos es esencial para lo que es evaluar la calidad del aire, ya que esto permite determinar los niveles de contaminación y los compuestos más problemáticos en una zona determinada. Luego está lo que es identificar las fuentes de contaminantes, que estos ayudan a identificar las principales fuentes de emisión de contaminantes para implementar medidas de control más efectivas. Y como
Último punto que se vendría a destacar como una fuente importante de la caracterización es evaluar el impacto en la salud. A continuación tenemos también lo que son los mecanismos y procedimientos para la caracterización de los residuos gaseosos en la urbe. Tenemos la caracterización de los residuos gaseosos en entornos urbanos que son esenciales para entender su composición y origen-efecto, que permite implementar medidas efectivas para su control. Y así la reducción y por consiguiente se detallan los mecanismos y procedimientos más comunes, como sería en este caso el monitoreo de la calidad del aire, que se subdivide en lo que son estaciones de monitoreo fijas y sensores portátiles. También tenemos lo que son las técnicas analíticas. Para este punto, también se subdividen en los que son espectrometrías de absorción atómica, que son utilizadas para analizar la concentración de metales pesados en el aire, como plomo, cadmio y mercurio. También está lo que es la cromatografía de gases, que estos permiten la separación y análisis de compuestos orgánicos volátiles en muestras de aire, y estos se combinan frecuentemente con detectores como lo que es la ionización de llama o espectrometría de masas. Está también lo que es, como lo mencioné anteriormente, espectrometría de masas, que son para identificar y cuantificar los gases específicos, especialmente en combinación de lo que son las técnicas como la cromatografía de gases. Además de que también se ve involucrado lo que es la quimioluminiscencia, que es utilizada para medir concentraciones de algunos compuestos mediante reacciones químicas que emiten luz. Como siguiente punto están los modelados y simulación. Tenemos el modelado de dispersión de contaminantes y los modelos de calidad del aire. Como cuarto punto está lo que es el muestreo del aire. Se detalla lo que es el muestreo de aire ambiental, que es la recolección de muestras de aire en diferentes ubicaciones y tiempos para utilizar. Lo que es la contaminación, y además estos pueden ser reutilizados mediante bombonas de muestreo o filtros de aire. También está lo que es el muestreo de emisiones puntuales, que sirven para la realización de mediciones en sitios de emisiones específicas como chimeneas industriales para determinar la concentración y composición de gases emitidos directamente a la atmósfera. Como quinto punto está lo que es el análisis de fuentes. Tenemos los inventarios de emisiones, que es la elaboración de inventarios que catalogan y cuantifican las emisiones de gases provenientes de diferentes fuentes, como industrias, vehículos y calefacción. Estos inventarios ayudan a identificar las principales fuentes de contaminantes, así como lo que es el estudio de inventario y modelos de emisión, que son la utilización de datos estadísticos y en los modelos para estimar las emisiones de gases y partir de actividades específicas como lo es el tráfico vehicular y la industria. Tenemos también lo que es el registro y reporte. Como se mencionó anteriormente, para este punto están algunos puntos involucrados como es el registro de datos y los informes de calidad del aire. Para el séptimo punto tenemos los procedimientos de control y las regulaciones, donde se ven involucrados el cumplimiento normativo y los planes de acción, que son utilizados para desarrollar e implementar planes para reducir las emisiones de contaminantes, basados más que todo en los datos de caracterización y en los análisis de fuentes. Y como último punto tenemos la investigación y el desarrollo, que se subdividen en investigaciones de nuevas tecnologías, como el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos para mejorar la detección, análisis y control de gases contaminantes. También tenemos el estudio de impacto, que es la realización de estudios para evaluar el impacto de los contaminantes en la salud pública y el medio ambiente. Y para lo que es adaptar las estrategias de gestión.
Bueno, en resumen, una caracterización eficaz de los residuos gaseosos urbanos no solo proporciona una comprensión clara en la composición y origen de los contaminantes, sino que también facilita la implementación de políticas y medidas para mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública. Gracias. Bueno, para continuar con la exposición de nuestro grupo, yo hablaré sobre la composición física de los residuos gaseosos, tanto física, química y biológica de los residuos gaseosos, además de hablar sobre un modelo de gestión para estos residuos gaseosos. Bueno, el estado de la materia de estos residuos gaseosos. Bueno, ya sabemos que vendrá a ser gas, ¿no? Eh, Esta composición física de los residuos gaseosos se refiere a las características, además, observables y medibles de estos gases. Este estado de la materia vendría a ser este gas, como dije, ¿no? En residuos gaseosos, estas formas de gas, eh, la cual se encuentra a una temperatura y una presión ambiente. Esto incluye gases como poder ser el dióxido de carbono o también el monóxido de carbono y metano. Tenemos también lo que es la densidad, que es un factor importante, ya que la densidad de los gases puede variar dependiendo de la presión y también de la temperatura. Por ejemplo, el metano es menos denso que el aire, mientras que el dióxido de carbono es más denso que el aire. También tenemos el color, pero bueno, la mayoría, que la mayoría de gases no son incoloros. Por ejemplo, el dióxido de carbono y también el oxígeno, que son incolores. Pero existen algunos gases que pueden tener coloraciones distintivas bajo ciertas condiciones, como puede ser el cloro, que vendría a tener un color verde amarillento, y también tenemos el dióxido de nitrógeno, que tiene un color marrón. También tenemos lo que es el olor. Muchos de estos gases también son incoloros, como es el dióxido de carbono y el nitrógeno, pero algunos de estos gases tienen olores distintivos. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno tiene un olor característico a huevo podrido. Otro punto de esta composición física de los residuos gaseosos es la visibilidad. La mayoría de estos gases tampoco son visibles para nuestra vista, o la vista humana. Su presencia se detecta a través de instrumentos de medición, también de análisis químico o los efectos que provocan. Sin embargo, existen algunos gases que pueden ser visibles también bajo condiciones específicas, como el dióxido de nitrógeno, que puede tender a formar una especie de niebla o neblina marrón. Otro factor importante es la temperatura y la presión. Ya se vino mencionando, ¿no?, que los gases pueden tener diferentes comportamientos físicos según su temperatura y su presión. Por la temperatura, por ejemplo, tenemos gases que se condensan a más bajas temperaturas, como pueden ser el argón, el helio, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Y en la presión, esta presión puede afectar a lo que es la densidad y el volumen de estos gases. Los gases que están expuestos a una alta presión o a mayor presión ocupan menos volumen, mientras que los que están, bueno, comparados con los que están a menos presión, que ocupan mayor volumen. Ahora, la composición química de los residuos gaseosos está dividida, bueno, yo la dividí al menos en dos, lo que son los que provienen de gases de combustión de combustibles fósiles y los gases de vertederos y descomposición de materia orgánica. Esta composición química de los residuos gaseosos se refiere a los tipos y proporciones de elementos y compuestos químicos que están presentes en estos gases emitidos, incluyendo lo que es la identificación de los diferentes tipos de gases y la concentración que se encuentra en esta mezcla gaseosa, se podría decir. Tenemos el primero, que es el dióxido de carbono. Este se encuentra al quemar combustibles fósiles. El carbono y el hidrógeno se combinan con el oxígeno, ¿no?, generando lo que conocemos como dióxido de carbono. Este proceso libera carbón, perdón, libera calor. Luego, la electricidad se obtiene transformando lo que es la energía mecánica en energía eléctrica, utilizando lo que pueden ser turbinas o también se pueden utilizar generadores. Tenemos el monóxido de carbono, que es un producto de una combustión incompleta. Los aparatos de cocina
que utilizan combustibles en su funcionamiento, eh, liberan lo que es este monóxido de carbono. Entre ellos pueden estar dispositivos como pueden ser los calentadores portátiles, tenemos también hornos de gas o aceite, tenemos secadores de gas, también tenemos calentadores de agua a gas, generadores, etcétera. Tenemos los famosos óxidos de nitrógeno, o no, sí, los óxidos de nitrógeno. Entre ellos tendremos el monóxido de nitrógeno y también tenemos el dióxido de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno se emiten al aire a través de lo que pueden ser el escape de los vehículos motorizados, la quema de carbón, el petróleo o gas natural, y en actividades como pueden ser la soldadura o el grabado de metales y la detonación de dinamita. También tenemos lo que son los óxidos de azufre, entre ellos el dióxido de azufre y también tenemos el trióxido de azufre. Estos gases provienen de actividades humanas, lo que las convierte en emisiones de origen antropogénico. La mayoría de estas emisiones se producen durante procesos industriales que emplean combustibles fósiles como, que tienen contenido específicamente de azufre, como es el caso de las cámaras de combustión. A nivel ambiental, cuando los óxidos de azufre se mezclan con el agua en la atmósfera, generan lo que se conoce o lo que nosotros conocemos como lluvia ácida, la cual, como sabemos, puede perjudicar a los ecosistemas. En altas concentraciones, estos gases de azufre, óxidos de azufre, pueden afectar a árboles y también a plantas. ¿Y de qué manera? Bueno, básicamente reduciendo lo que es su crecimiento y también su follaje. También tenemos los famosos compuestos orgánicos volátiles o abreviados con sus siglas, entre ellos el benceno. Algunas industrias emplean el benceno para producir diversas sustancias químicas, utilizando la fabricación, bueno, está utilizado en la fabricación de lo que es plásticos, también de resinas, fibras sintéticas, etcétera. Además, este benceno se utiliza en la producción de cientos o de diferentes tipos de cauchos, lubricantes, también se utilizan tintes, detergentes, incluso también medicamentos y pesticidas. También tenemos aquí los toluenos, bueno, el tolueno. El tolueno se añade a la combustión o al combustible como un antidetonante. Y este se utiliza también como disolvente en pinturas, recubrimientos, en cauchos, etcétera. Este también, bueno, también se ha confirmado que el tolueno está presente en lo que es el humo de tabaco. Y bueno, al ser muchas personas lo que fuman, la concentración de tolueno en la atmósfera o en el aire es grande o es a considerar, la verdad. Y bueno, ahora hablaremos de los gases de vertederos y composición de materia orgánica. O sea, los gases que están en vertederos y que se forman a partir de descomposición de materia orgánica. Entre ellos tenemos el metano, que está generado durante la descomposición anaeróbica de lo que son residuos orgánicos en vertederos. Vendría a ser el principal componente del gas natural. Algunos animales liberan este gas y durante su proceso digestivo. A esto se añade que las emisiones de metano son provenientes de ganado y que representarían, según estudios, alrededor del 32% de lo que son las emisiones generadas por las actividades humanas, de acuerdo a la información que se sacó en un estudio. Eh, Asimismo, se puede decir que el almacenamiento del estiércol animal en lagunas o tanques de retención también liberan este gas metano. Bueno, estas emisiones se consideran de origen humano, ya que nosotros somos los que criamos a estos animales y somos que, en teoría, los que producen o el efecto que producen estos gases. Entre ellas también tenemos, como se mencionó, tenemos el dióxido de carbono y también tenemos el sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno en los gases de vertederos y composición orgánica se genera de la descomposición bacteriana de materiales orgánicos y desechos humanos y animales. También como pueden ser en las aguas residuales. Algunas actividades industriales pueden producir este gas, como pueden ser la perforación o la refinación del petróleo. El tratamiento de estas, o también puede ser en el proceso de tratamiento de las aguas residuales. Tenemos lo que es el amoníaco. Este es un compuesto muy tóxico. El amoníaco es un gas incoloro con un olor muy fuerte y desagradable.
cuando está a una temperatura ambiente. Este se genera de manera natural y a partir de lo que es la descomposición de materia orgánica y también se produce a nivel industrial. Pero un pequeño dato es que este amoníaco se viene a disolver, bueno, se disuelve de manera fácil y también se evapora rápidamente. Ahora hablaremos de la composición biológica de los residuos gaseosos. La composición biológica de estos residuos gaseosos se refiere básicamente a los componentes biológicos o derivados de las actividades biológicas que presentan estos gases liberados como desechos. Estos residuos gaseosos pueden provenir, como se viene mencionando durante la exposición, de procesos naturales, como la exposición orgánica y también de actividades humanas, como puede ser la quema de combustible fósil, la fermentación de plantas industriales o el tratamiento de aguas residuales. Entre ellas tenemos el metano, como hemos mencionando, que es un gas producido principalmente por la descomposición anaeróbica de materia orgánica por bacterias metanogénicas. Y bueno, este metano, según estuve leyendo, y un pequeño dato que no sabía y que gracias a esta investigación logré entender, es que el metano se produce a través de los eructos de los animales que pertenecen al ganado, vacas, ovejas, etcétera. Yo pensé que era debido a las heces de estos animales, pero vendría a ser debido a su eructo. Tenemos también lo que es el dióxido de carbono. Aunque no es un desecho biológico en sí mismo como tal, el dióxido de carbono es el principal gas liberado por la respiración celular en organismos vivos y también en descomposición de materia orgánica. Este dióxido de carbono también se puede generar durante la fermentación y la combustión de materiales biológicos. Principalmente vendrá a ser un componente importante en los procesos de descomposición y, bueno, y de respiración, obviamente. El amoníaco, que ya lo vengo mencionando. También tenemos el sulfuro de hidrógeno, que es un gas que está generado por la descomposición de materia orgánica que, bueno, vendrá a contener azufre, particularmente en condiciones anaeróbicas. O sea, quiere decir que en condiciones en las que no exista oxígeno. Este gas es común en plantas de tratamiento de aguas residuales, también en digestores anaeróbicos y vertederos. Y bueno, tiene un olor característico también, como se menciona, a huevo podrido. Y bueno, no cabe más recalcar que en concentraciones altas también puede ser tóxico y dañino para nuestra salud. También tenemos el óxido de nitrógeno, que este está derivado de procesos biológicos como la descentrificación. Y por último, los compuestos orgánicos volátiles biogénicos, o abreviado COPS por sus siglas, que estos gases vendrían a ser emitidos por plantas, suelos o microorganismos. En entornos industriales o agrícolas pueden liberarse cuando la materia orgánica se descompone o también se fermenta. Esto produce la liberación de moléculas y alcoholes. Ya para ir finalizando, hablaré sobre lo que es la gestión de los residuos gaseosos urbanos, que nos dice que es un proceso que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental y proteger la salud de nosotros como seres humanos, la salud pública. La generación de estos residuos, ¿cómo se generan estos residuos gaseosos? Bueno, básicamente estos residuos gaseosos se generan a partir de varias actividades, como pueden ser la quema de combustible fósil en vehículos, las emisiones industriales, la descomposición de residuos orgánicos en vertederos, etcétera, ¿no? Los gases más comunes que se encuentran vendrán a ser el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno. Por supuesto, también contaremos con los COX, compuestos orgánicos volátiles. Y bueno, al igual que se hace en la gestión de residuos sólidos, se busca aplicar lo que son estrategias para prevenir y reducir lo que son la generación de estos gases contaminantes. Una de las, bueno, varias de las acciones más comunes podrían ser el uso de vehículos eléctricos o híbridos. También se pueden fomentar o energías renovables para reducir lo que es el impacto o la dependencia de combustibles fósiles. Y otra de estas actividades que se pueden realizar puede ser evitar la acumulación de basura en vertederos que generen metano. ¿Cómo se van a recolectar estos gases? Bueno, la recolección de estas emisiones gaseosas. Hay diferentes tipos de métodos para recolectar estos gases.
Y bueno, esto a diferencia de lo que son los residuos sólidos, la recolección de gases involucra el uso de tecnologías de captura de fuentes de emisión. Como pueden ver, tenemos los filtros y catalizadores en vehículos para reducir lo que es las emisiones de los óxidos de nitrógeno y los COPS. Tenemos también los sistemas de captura de metano que pueden ser utilizados en rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de aguas residuales. Y tenemos los biofiltros para compuestos volátiles. Eh, un dato que tengo ahí, ¿no? Es que la captura de metano en vertederos puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 95%. Es un dato que podemos tener en cuenta y que se puede emplear para reducir lo que es la concentración de estos gases en la atmósfera o en el ambiente. Otro método de recolección que nosotros encontramos podría ser la estación de monitoreo de gases y que va de la mano con la red de monitoreo de estos gases. Eh, Básicamente, una estación de monitoreo es un sistema que detecta y mide la concentración de los gases en entornos específicos, tanto en un sistema, tanto en, también puede ser utilizada en espacios abiertos. Este está equipada con sensores que identifican estos gases, principalmente los que deben ser peligrosos, ¿no? Como el monóxido de carbono o el metano. Y su principal objetivo vendría a ser garantizar lo que es la seguridad, alertando sobre posibles fugas o sobre concentraciones peligrosas que podrían causar accidentes o daños para nuestra salud. Estos además ayudan a cumplir lo que son normativas de seguridad y medioambientales en industrias como puede ser la minera, la de petróleo o la de producción química. Tenemos también la red de monitoreo de gases, que vendrá a ser un sistema que está compuesto por una gran variedad de estaciones o sensores que se interconectan. Esto detectando y también midiendo lo que es la concentración de estos diversos gases que son emitidos al ambiente en un entorno determinado. Bueno, estas redes también pueden permitir lo que es el seguimiento en tiempo real de los gases peligrosos y contaminantes en amplias áreas, proporcionando lo que son datos exactos sobre la calidad del aire o el riesgo de exposición de sustancias tóxicas. Las mediciones, estas mediciones se van a transmitir a partir de lo que son, o no se transmite a un centro de control, que vendría a ser la estación de monitoreo de gas, donde se analizan y pueden generar alertas automáticas en caso de detectar concentraciones peligrosas. Estas redes son claves en la prevención de lo que son accidentes, la protección del medio ambiente y de nuestra vida o la salud pública. Básicamente se puede utilizar o se pueden emplear estos métodos en zonas urbanas con altos niveles de contaminación. Ahora, algo importante es cómo se van a transportar o a transferir estos gases capturados. Bueno, básicamente, una vez capturados estos gases, pueden ser transportados para su tratamiento o reutilización. Por ejemplo, tenemos el biogás. El biogás se genera en vertederos y este puede ser transportado a plantas de energía para así convertir este biogás en electricidad o calor para ayudar o para contribuir a sus procesos, ¿no? Procesos industriales que requieran estos servicios de energía o calor, de electricidad o calor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahora continuamos con lo que es el tratamiento de los residuos gaseosos. ¿Cómo se pueden tratar? Bueno, básicamente tenemos la incineración controlada, tenemos la digestión anaeróbica y también contamos con la captura de CO2, donde se va a reutilizar o también se puede almacenar. Bueno, ya para finalizar, hablaré sobre la disposición final de estos residuos gaseosos, o sea, dónde van a parar estos residuos gaseosos que se capturan. Entre ellas tenemos dos opciones. Una sería el almacenamiento geológico. En el caso del CO2, se puede inyectar en formaciones subterráneas profundas para un almacenamiento a largo plazo. Y también el más común diría que sería la quema de gases en antorchas. En caso de, por ejemplo, el metano, o que exista un metano o una concentración de metano excedente, este se puede quemar para reducir su impacto como gas de efecto invernadero, transformándolo así en lo que es CO2, que es menos dañino para nosotros en comparación con lo que es el metano. Y bueno, básicamente esa sería nuestra exposición, este básicamente sería el grupo 2. La posición del grupo 2 donde se desarrolló puntos
sobre la composición física de los residuos químicos, perdón, composición química, física y biológica de los residuos gaseosos, orgánicos y líquidos. Muchas gracias. Espero que hayan entendido un poco.